Saludos y bendiciones. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema, Yom Teruah y el Mesías Yeshua. Y hoy vamos a ahondar ahora sí un poco más en lo que es Yom Teruah y sobre todo en su sentido profético relacionado con el Mesías Yeshua. Como ya vimos anteriormente, Teruah puede indicar varios métodos de fuerte ruido, desde clamor en oración, dar grandes voces de júbilo en alabanza, tocar címbalos resonantes, hasta hacer sonar las trompetas bíblicas. Todo esto forma parte del concepto de lo que es Teruah. Por esta razón, una de las cosas que caracteriza esta celebración, que se conoce como Fiesta de las Trompetas, es el toque del shofar. Creo que todos los que se acercan a raíces hebreas tienen conocimiento de que es un shofar, pero para los que no lo tengan, el shofar es un instrumento hecho de cuerno de carnero o antílope, cuyo sonido, cuando ejecutado correctamente, es muy similar al de una trompeta. En muchas ocasiones, cuando la escritura habla del sonido de bocina o trompeta, se refiere al shofar. Esto ha hecho que el shofar sea la imagen misma que caracteriza la fiesta de Yom Teruah hoy día. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un shofar pequeño. Por aquí lo pueden ver, un cuerno de carnero pequeño, ¿verdad? Y bueno, el sonido de este cuerno de carnero, de este shofar, es muy distinto al otro que es de antílope largo, donde, bueno, su sonido es mucho más, a mi gusto, más bonito y más fuerte. Tiene un sonido como más grueso. Y bueno, ambos o los distintos tipos de shofar que existen, bueno, son emblemáticos para el tema de la celebración. Regularmente cuando la persona simplemente se limita a los aspectos más tradicionales, se habla de fiesta de las trompetas y se dibuja o se presenta como la imagen de la fiesta un shofar. A pesar de que esto, o a pesar de esto ser así, es decir, de que el shofar ha sido como el emblema de la celebración, es importante decir, escuchen bien, que no solo el shofar es la trompeta bíblica con la que se puede hacer sonido de teruah. Es importante saber que el shofar es una trompeta bíblica, pero no es la única trompeta bíblica y además, en mi opinión, no es la principal trompeta bíblica. Porque antes bien encontramos en el libro de Números, capítulo 10, entre los versículos 1 al 10, unas precisas instrucciones de parte de Yahweh a Moshe, en las cuales ordena, versículo 1 dice, versión israelita nazarena, de Lavín, vamos a leer el versículo 1, dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, manda a hacer 2 trompetas de plata. Aquí estamos entonces hablando ya de las trompetas más emblemáticas, bíblicamente hablando, inclusive en mi opinión, por encima del shofar, dice 2 trompetas de plata, por instrucción de Yahweh. Bueno, realmente no he visto, no sé si alguno de ustedes tenga información, pero yo no he visto un versículo donde Yahweh diga, haz una trompeta de cuerno de carnero, ¿no? Esto, bueno, forma parte de la tradición, de las costumbres del pueblo hebreo, el uso del shofar, la trompeta de cuerno de carnero, pero en el sentido del servicio, el sacerdocio, no conozco un texto donde diga, Yahweh, hagan una trompeta de cuerno de carnero, como en este caso dice, manda a hacer 2 trompetas de plata. Por eso es que, en mi opinión, la trompeta de plata está más relacionada con las fiestas bíblicas que el shofar, en este caso en el contexto de Yom Teruah. Sigue diciendo el texto, hazlas de labor a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimiento a las divisiones. Luego en la traducción K2 israelita mesiánica, en el versículo 5, dice, cuando suenes una alarma, que es la traducción de la palabra teruah también, los campamentos al este comenzarán a viajar. Nuevamente Lavín, en el versículo 8 nos dice, las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Quiere decir que estas trompetas eran para el uso exclusivo de los levitas, especialmente de los sacerdotes hijos de Aarón, que era el linaje del cual se nombraba al sumo sacerdote. Ellas te serán una institución perpetua a través de las edades. Fíjense cómo es Yahweh mismo que establece el uso permanente de estas trompetas de plata para el servicio del santuario en el sacerdocio. Seguimos en Lavín, ahora en el versículo 10 dice, y en sus ocasiones de regocijo
sus festividades fijos y días de luna nueva. Aquí importante resaltar días de luna nueva porque Yom Teruah es un día de luna nueva, día de comienzo de un mes. En este caso es el comienzo del mes séptimo. Ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas, un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Entonces aquí vemos instrucciones muy claras y precisas de hacer y usar las 2 trompetas de plata en el santuario para el servicio del ministerio, del sacerdocio. Entonces, yo entiendo que las trompetas de plata están más íntimamente relacionadas con estas celebraciones que el shofar. La palabra que se usa aquí para trompetas es Hatzot-Serah, tomada del diccionario Strong con el código H2689. La palabra Hatzot-Serah es de la que se traducen las trompetas de plata, que por reduplicación, H2690, que es otro término del hebreo, se traduce como trompeta. Dice que por su nota penetrante oscilante, también como bocina, trompeta, trompetero, etc. Fíjense entonces que se utiliza Hatzot-Serah. Cuando hablamos de Hatzot-Serah, estamos hablando de las trompetas de plata, y shofar es la trompeta de cuerno de carnero, pero la que encontramos en el texto como instrucción de uso en el sacerdocio es Hatzot-Serah o trompetas de plata. Y lo llamativo es que no son las trompetas de plata las utilizadas como emblema de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, sino más bien el shofar. Son cosas que a mí me llaman la atención y las hago notar para que las tengan en consideración. Entonces, estas trompetas, las de plata, fueron establecidas directamente por Yahweh para los festivales y días de luna nueva en especial, por lo cual están relacionadas directamente con la festividad de Yom Teruah. Deberíamos nosotros hacer un esfuerzo por recuperar el protagonismo de estas trompetas de plata en la fiesta de las trompetas o el día de aclamación Yom Teruah. Aunque en el presente no se le mencionen tanto como a la trompeta de cuerno de carnero, que es el shofar. Ya eso lo expliqué. Ahora vamos al punto focal de hoy, que es el sentido profético de Yom Teruah y por qué para nosotros es importante. Esto quizás le puede interesar también a hermanos cristianos, creyentes cristianos que se pregunten, pero ¿por qué si somos cristianos, si somos gentiles y todo este entendimiento que tienen los cristianos, por qué tenemos que celebrar la fiesta de las trompetas o Yom Teruah? Aunque debo decir que en el cristianismo moderno de hoy día, una de las tendencias ha sido a abordar y asumir las tradiciones, sobre todo, del judaísmo como una especie de marketing para alcanzar mayor crecimiento. Y todas estas cosas le gustan mucho a la gente, ¿no? Lo que tiene que ver con la danza, con las alabanzas davídicas, la danza davídica, llamadas así, danzas y alabanzas davídicas. Es decir, la danza hebrea, la música hebrea, el uso del shofar, los estandartes, los banderines, todo el colorido que tiene que ver con esa parte de la cultura hebrea. Muchas congregaciones cristianas posmodernas las han asumido, abordado, las han tomado y las utilizan como un método de, yo diría, marketing religioso para atraer a muchos más adeptos al cristianismo y para también entretener dentro del tema de la adoración cristiana un poco disfrazada de judía en el contexto de las iglesias. Entonces, muchos ya conocen el shofar. Hay muchas iglesias cristianas que usan shofar, muchas iglesias cristianas que tocan shofar, muchas iglesias cristianas que incluso hablan del shofar proféticamente. Y bueno, creo que incluso se van muchos a los extremos en el sentido místico del tema del shofar, como si fuera un instrumento mágico o algo parecido. Pero lo cierto es que el shofar no es en realidad la trompeta mencionada en el sacerdocio como relevante para los días festivos, y Yom Teruah es un día festivo de aclamación que es válido usar el shofar, pero que en mi opinión la trompeta característica del sacerdocio levítico es o son las trompetas de plata. Entonces, la fiesta de las trompetas representa en su sentido profético, que es lo que queremos hoy abordar más profundamente, sentido profético y mesiánico de la fiesta de las trompetas,
el retorno del Mesías a la tierra para establecer el reino de Yahweh. Decía todo esto de que los cristianos han abordado y asumido el uso de estas cosas porque, bueno, ya muchos entonces no se niegan a el tema de celebrar Yom Teruah o fiesta de las trompetas, y el cristianismo está también entendido con relación al regreso del Mesías, la segunda venida del Mesías, aunque tienen una teología toda contradictoria con relación al tema, que no vamos a entrar en esas contradicciones que tienen en la teología cristiana. Nos interesa es entrar en cuál es el sentido profético o proyección profética que tiene la celebración desde la escritura, las escrituras hebreas y las escrituras nazarenas griegas. Entonces dice aquí, casi al final del ministerio físico de Yeshua, el Mesías, los apóstoles le preguntaron acerca de los tiempos del fin. Encontramos en Mateo 24:3 que dice, estando él, Yeshua, sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aunque siempre se menciona venida, realmente debería entenderse esto como regreso. De tu regreso y del fin del mundo, porque el Mesías ya había venido, estaba presente con ellos. Y la pregunta es, ¿cuándo será tu regreso entonces en realidad? Y del fin del mundo, no debe entenderse tampoco fin del mundo como destrucción del planeta, sino como el fin de la era, del siglo, de la época, del tiempo final. Siglos antes, Daniel había profetizado acerca del establecimiento del reino de Yahweh y de cómo los santos, el pueblo de Yahweh, lo heredarían. O sea, Daniel había hablado de la herencia de los hijos de Yahweh con relación al reino. Daniel 2:44 dice, y en los días de esos reyes, el Elahá del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De acuerdo a el libro de Daniel, a la profecía bíblica, en este caso registrada en el libro de Daniel, hay una promesa de un reino que permanecerá para siempre por parte de el Elahá del cielo, el Todopoderoso, para su pueblo. Y también en el versículo 18 del capítulo 7 de Daniel dice, pero los santos del Ilayá, el Supremo, tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. La palabra Elahá y la palabra Ilayá son de esa fracción del libro de Daniel que está escrito en arameo. Estas son palabras arameas. Elahá, Ilayá, son palabras que vienen del arameo, no son usadas en el hebreo frecuentemente, sino que recordemos que el libro de Daniel tiene una porción escrita en arameo. Entonces estos textos están tomados de allí. Los santos del Ilayá, el Supremo, tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Entonces habla de un reino eterno desde la profecía de Daniel. Luego los apóstoles no entendían cuándo habría de venir ese reino, por lo cual Yeshua comenzó a explicarles los acontecimientos que conducirían a su retorno. Aquí es importante hacer un pequeño comentario y decir, miren la conexión que había entre los discípulos de Yeshua y los profetas o los escritos proféticos hebreos. Había un conocimiento de causa de la enseñanza hebrea con relación al reino venidero. Es por eso que cuando nosotros estudiamos, como estamos estudiando en este canal, la historia del cristianismo, nos damos cuenta de esa desconexión y cómo el concepto reino de los cielos en el cristianismo, en esa institución forjada, organizada, constituida por los creyentes de origen gentil, ya es otro tema, es otra cosa diferente. Pero los profetas hebreos antiguos hablaban del reino venidero y el reino eterno que permanecerá para siempre, y todo dentro de un contexto del pueblo de Israel. Mientras que los cristianos se inventaron una cosa llamada la teología del reemplazo, que la iglesia es el nuevo Israel, y entonces transformaron el reino en otra cosa distinta y extraña a lo que es la enseñanza bíblica hebrea. Entonces, el Mesías comenzó a explicarle a sus discípulos acerca del reino. Es importante que los cristianos sepan que Yeshua el Mesías, al que conocen ustedes como Cristo Jesús o Jesucristo, no les estaba hablando del reino evangélico o del reino
cristiano. Estaba hablando del reino que los profetas hebreos habían hablado al pueblo de Israel. Les explicó una profecía que había sido cerrada y sellada. Es decir, el Mesías, que tenía la palabra de revelación del Padre Eterno, la plenitud del Espíritu, del conocimiento, de la revelación, podía hablarles de algo que había sido cerrado y sellado para el momento del profeta. Había sido cerrado y sellado desde los días de Daniel, como se puede ver en Daniel 12:9, que dice: y él dijo, anda, Daniel, y estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Miren el gran privilegio que tenían los discípulos del maestro Yeshua, que podían escuchar de él revelación de cosas que estaban cerradas y selladas para el tiempo del fin, la cual, entre otras cosas, hablaba de la abominación desoladora. Daniel 11:31 dice: entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio regular y pondrán la abominación desoladora. En Mateo 24, Yeshua habló a sus discípulos sobre falsos mesías o falsos ungidos, falsos profetas, guerras, hambres, epidemias, terremotos y otras desgracias. Lo pueden encontrar entre los versículos 4 al 13. Describió el tiempo de su regreso como una época de odio e injusticia, la multiplicación de la maldad. Y esa multiplicación de la maldad en el texto literalmente se habla de anomia o violación de la ley de Dios. También dijo: y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Eso es Mateo 24:14. Ese es un texto lema que hemos utilizado en nuestro programa Buenas Nuevas de Verdad y Salvación, que es nuestro programa, digamos que evangelístico, de proclamación de las buenas nuevas, que está en pausa en estos momentos, pero que en otros momentos ha estado presentándose en nuestro canal. Buenas Nuevas de Verdad y Salvación tiene este texto lema, Mateo 24:14. Además, les habló de la persecución que sufrirían durante la gran tribulación. Miren que el maestro les habló a sus discípulos sobre la persecución que sufrirían durante la gran tribulación, mientras que luego el cristianismo entonces inventó una cosa llamada el rapto de la iglesia y que no pasarán los creyentes por la gran tribulación, a diferencia de lo que el maestro les decía a sus discípulos para que se prepararan de lo que tenían que enfrentar en ese momento. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esta es una tribulación específicamente para ese momento, del cual estaba hablando el maestro a sus discípulos. Esta gran tribulación sería la antesala de su regreso con poder y gran gloria. Como dice Mateo 24:29 y 30, inmediatamente después, y aquí hay que resaltar esta palabrita aquí, después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Esto es inmediatamente después de la tribulación. Nosotros en este canal hemos dado una serie de estudios denominados eventos proféticos por venir. Yo les invito, para ahondar en estos temas, a ver esa serie capítulo a capítulo, una serie larga que hemos presentado en este canal, explicando desde los acontecimientos de la gran tribulación hasta el final en el reino eterno prometido. Ahora bien, Yeshua mismo dijo que su regreso estaría acompañado de gran toque de trompeta. Como vemos en Mateo 24:31, dice: Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas son palabras del mismo maestro. Podemos ver aquí que con el gran toque de trompeta se enviará a los mensajeros, es decir, los mensajeros celestiales, conocidos como ángeles, desde el griego, para reunir a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los discípulos del maestro.
reunir a los escogidos. Este es el evento mejor conocido como el arrebatamiento. No es lo mismo que mencionaba hace un momento del rapto de la iglesia. La Biblia, en los escritos de Pablo, utiliza la palabra arrebatamiento. Y un arrebatamiento no es lo mismo que un rapto. Un arrebatamiento es similar a lo que sucedió con el profeta Elías cuando fue traspuesto, cuando fue arrebatado en un carro de fuego. Eso no es un rapto, no es un secuestro, que es lo que significa la palabra rapto. No hay ninguna relación entre el concepto de rapto, secuestro, con lo que es el arrebatamiento, lo cual es también una figura simbólica de la boda del Mesías con su asamblea, es decir, el ser arrebatados para ser encontrados con el Maestro es una figura simbólica de la boda del Mesías con su asamblea, conocida como las bodas del Cordero, ya que en las Escrituras a Yeshua se le simboliza como el novio y a la asamblea como la novia, tal cual como podemos ver en Mateo 25. También vemos en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9, que dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. El mensajero me dijo: escribe, felices los invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Elohim. Entonces, estas bodas del Cordero que se mencionan en el libro de Revelación es lo que tiene que ver con esa figura de arrebatamiento de la asamblea y ser presentada delante del Maestro Yeshua, el Mesías, en su regreso. Vemos luego en Efesios 5, los versículos 25 y 32, que allí dice, tomado de la Reina Valera restaurada, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. Luego el versículo 32 dice: este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto al Mesías y la asamblea. Pablo dice en el versículo 32 del capítulo 5 de Efesios que es un misterio grande la figura de las bodas del Cordero entre el Mesías y la asamblea. En una boda hebrea, cuando el novio llega, es anunciado en alta voz. En la tradición, en la cultura hebrea, se anuncia en alta voz la llegada del novio. Mateo 25:6 dice: a la medianoche se oyó gritar, un clamor, tiene que ver con teruá. Allí está el novio, salgan a recibirlo. Esta es una forma de teruá. Esto también se basa en la antigua tradición de que cuando un rey iba a visitar una ciudad, los habitantes salían de la ciudad a recibir al rey, para luego entrar otra vez en la ciudad con él, con el rey. Y así los santos saldrán a recibir al rey Mesías que regresa en el aire, para luego volver con él a la tierra. No se van a ninguna parte escondidos, secretos, ni secuestrados o raptados. No se van al cielo, se encuentran es en el aire. Pablo es bien explícito cuando dice que se reúnen en el aire. Y el aire es en este mismo planeta, no es fuera del planeta. En el aire para luego volver con él, con el Mesías, con el Maestro a la tierra. ¿Por qué? Porque hay que establecer el reino, que es el tema del que está hablándole el Mesías a su discípulo. No podemos perder la perspectiva. La fiesta de las trompetas representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un rey conquistador que regirá con poder y justicia, que tiene que ver con el mensaje profético hebreo del reino que se establecerá para siempre. Yom Teruá es llamado también día escondido en el ámbito profético. En la tradición judía, el día de Yom Teruá es conocido también como el día que nadie sabe, de manera que tanto los apóstoles como los creyentes quedamos a la expectativa de su venida. El día que nadie sabe tiene mucho que ver con el tema de cuándo llega el día de Teruá o el día de aclamación. La fecha de Yom Teruá nadie la sabía hasta que aparecían dos testigos que afirmaban ver la luna nueva. En la costumbre antigua del pueblo hebreo, los tiempos eran señalados por testigos, personas dedicadas
establecidas para ver lo que el Padre estableció para marcar los tiempos, ¿verdad? Que son los astros que el Padre estableció, las estrellas que indicaban tiempos señalados. Entonces la fecha de Yom Teruah, en aquellos tiempos nadie la sabía hasta que aparecían dos testigos que afirmaban ver la luna nueva. La fecha es escondida a causa del adversario, porque el día de la venida y del juicio está escondido de él. Estamos hablando de este punto, de esta parte es en sentido profético. La fecha de Yom Teruah hace referencia a la boda hebrea, pues nadie sabía la fecha de la boda, únicamente el padre del novio. Si nosotros nos detenemos un poco, vamos a encontrar que hay distintos elementos de la tradición hebrea y de la cultura hebrea, de las costumbres del pueblo hebreo, que influencian lo que es la simbología que le da sentido profético a los tiempos señalados, como el caso de Yom Teruah, para su proyección profética hacia el futuro cumplimiento. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, lo cual hace una conexión profética con Yom Teruah, el día oculto. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso nosotros entendemos que el Yom Teruah está relacionado con el regreso del Mesías, que será también al son de la trompeta. El novio venía al grito, he aquí viene el esposo, y sonaba el sonido del shofar. Ya dijimos que esto es una forma de teruá. Luego, el novio elevaba a su novia y la llevaba bajo la jupá, que es costumbre, tradición del pueblo hebreo, utilizar una jupá, ¿verdad? Que es como una pequeña tienda de campaña, un pequeño toldo, donde se cubren los novios para la celebración del matrimonio, que representa la nueva casa donde vivirán los novios. Encontramos además una conexión adicional de todo esto con la fiesta de las trompetas en textos como los siguientes. Mateo 25:13 dice, así que manténganse alerta porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Luego Mateo 24:36 dice, pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aun el Hijo, muy importante, ni aun el Hijo, sino solo el Padre, lo cual, abriendo un paréntesis, muestra la diferencia entre uno y otro y que son dos personas distintas, no es un solo ser con manifestaciones múltiples. El Apocalipsis es la revelación de Yeshua el Mesías que Yahweh le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Eso lo encontramos en Revelación 1:1. En este libro el Mesías repite por medio del apóstol Juan los mismos acontecimientos de que les había hablado a sus discípulos unos decenios antes. Sin embargo, en esta ocasión utilizó el simbolismo de una serie de sellos que él iría abriendo uno por uno. Lo pueden ver en el libro de Revelación o Apocalipsis en el capítulo 6. Y al llegar al séptimo sello relata 7 plagas que serán derramadas sobre este mundo lleno de pecado. Cada una de ellas, de las plagas, será anunciada con un toque de trompeta que está relacionado con Teruá. Eso lo pueden ver en los capítulos 8 y 9 del libro de Revelación. Al tocar la séptima trompeta, el Mesías retornará para tomar las riendas del gobierno del mundo entero. Yom Teruá es la última trompeta, que viene siendo la séptima trompeta. Yom Teruá, el día de aclamación. Revelación 11:15 nos dice, el séptimo mensajero tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach, él reinará por los siglos de los siglos. No perdamos de vista, de la perspectiva, el tema central del que estamos hablando, que es el reino anunciado por los profetas hebreos, que el maestro le está explicando a sus discípulos sobre el tema y sobre cuándo será. Continuamos. Teruá también significa un sonido para despertar. El tema de despertar del sueño es usado a lo largo de la escritura. Se encuentra en Juan o Yohanan 11:11, Romanos 13:11, Daniel 12:1 y 2 y Salmos, Teilín 78:65.
Pueden tomar nota de esas citas y leerlas con calma al finalizar esta presentación de este tema. En Isaías 51:9 está escrito: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Por eso el lema de Yom Teruah es despertar del sueño. Fue también el tema con que Pablo nos alertó acerca de este día glorioso. Lo podemos ver en Efesios 5:14, donde dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Hemos mencionado entonces distintos aspectos y conceptos proféticos con relación a Yom Teruah y el Mesías, especialmente con su retorno. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación. ¿Qué significa la palabra teruah? Aclamación. Con voz de príncipe de los mensajeros, que es lo que desde el griego se conoce como arcángeles, y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. ¿Qué sonido característico ocurrirá para la resurrección de los muertos? Trompeta poderosa. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados, que ya dijimos que no tiene ninguna relación con raptados o secuestrados, como lo habla la teología del rapto de la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro. Y aquí vuelvo a resaltar que se habla de nubes, se habla de aire, y eso de ninguna manera tiene que ver con el espacio sideral, no tiene que ver con la estratosfera, no tiene que ver con el universo fuera de este planeta, ¿sí? Si nos detenemos a considerar palabras claves como estas, nos damos cuenta que la teología traída de los cabellos, llamada rapto de la iglesia, coloca el escenario del evento en un lugar extraño a las escrituras. Porque la teología del rapto de la iglesia habla de que supuestamente Cristo viene de manera secreta, nadie se entera, solamente los que son arrebatados en el aire y secuestrados o raptados secretamente, y se lo llevan al cielo, al lugar de la morada del Padre Celestial. Pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice en las nubes y dice en el aire. Y dice, y así siempre estaremos con el Maestro. Y ya vimos que el Maestro descenderá del aire porque Él está viniendo a la tierra, es el día de su regreso, y vendrá a establecer su reino, y lógicamente estaremos siempre con el Maestro en esta tierra que el Padre hizo para que el hombre habitara por siempre. Luego, la fiesta de las trompetas señala también la resurrección de los muertos, como ya mencionamos hace un momento. Notemos estas palabras del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, 21 al 23 nos dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Luego 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. El tema de la resurrección es un tema fundamentalísimo y muy importante para lograr entender la profecía bíblica de los eventos por venir, eventos proféticos por venir. Entonces, para concluir, el Mesías retornará para establecer el gobierno perfecto de Yahweh en la tierra, en la tierra. El cielo es el trono de Elohim y la tierra es el estrado de sus pies, y la tierra es el lugar que Él dio para que el hombre habitara por siempre. En el cielo solamente están los seres divinos. Este es el maravilloso significado de la fiesta de las trompetas.
Yeshua el Mesías nos enseñó a que oráramos de la manera siguiente: venga tu reino, como lo dice en Mateo 6:10. Y fíjense que esta corta frase deja una gran enseñanza, y es la siguiente: el Mesías enseñó a su pueblo a orar, venga a nosotros tu reino, no a orar, llévanos al cielo, que es donde en el cristianismo se entiende que es el reino. No, no dice llévanos a tu reino, dice venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Es decir, totalmente lo contrario a lo que la teología cristiana ha enseñado por siglos y que ha extraviado en el error a muchos, lamentablemente, genuinos, creyentes, sinceras personas buscando el camino de la verdad. Pues nosotros estamos aquí es para orientar un poco en ese sentido de acercarnos más a la verdad de las Sagradas Escrituras. Y bueno, hasta aquí nosotros con nuestra presentación de este tema, esperando que haya sido de iluminación, de información para los que están comenzando, para los que están interesados en conocer de raíces hebreas, y por qué no también para los que ya llevamos un buen tiempo o algún tiempo caminando por la senda antigua. Que la paz y la bendición del Padre Eterno, mis estimados hermanos, sean con todos ustedes, y que deje en nosotros esa perspectiva profética de que el Mesías Yeshua volverá pronto y nos reuniremos con él. Es la esperanza que tenemos de nuestra redención. Nos vemos entonces en la próxima. Les invito a dejar sus comentarios, participar como siempre de esta presentación. Shalom para todos.